que además le niega a las senadoras de Acción Nacional poder hacer preguntas al orador. Gracias. Y gracias por su intolerancia, presidente. Gracias, senador. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. Los hechos son que están derrotados, los hechos es que no pudieron, les volvimos a ganar con sus reglas, la Corte se les desfondó, perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México, la democratización del Poder Judicial, y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 6 de noviembre, vamos con información, pregoneros, porque reapareció Marco Cortés ayer primero en esta manifestación que hicieron los trabajadores del Poder Judicial y estos políticos de oposición, de los que gritaban justicia sin partido, pero ahí estuvo Marco Cortés, Margarita Zavala, Kenia López Rabadán y todos estos prianistas. Y bueno, luego de este día en lo que ellos ya llaman el día negro, día en que se acabó estos contrapesos ya con la Suprema Corte, según ellos ya tomada, ahora sí le tiran con todo al ministro Alberto Pérez Dayán, y el día de hoy Marco Cortés muy envalentonado junto a Lili Téllez, pero pues no esperaban que el presidente del Senado, Fernández Noroña, les dé su medicina y se los diga de frente a esta oposición que sigue en las mismas y no entiende nada. Vamos a verlo, mis estimados pregoneros. Así pusieron en su lugar a Marco Cortés, que ya mejor lo mandaron a sentarse luego de que se había acabado su tiempo, así como lo vieron en el intro del video, y él siguió hablando, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Ya sabemos la agenda que trae esta oposición, simple y sencillamente no dan una, y por eso Noroña los pone en su lugar a estos panistas. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose, porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 300
40 diputados y diputadas de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir, no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6, y luego si no lograban 6 iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta. Y luego cuando se quedara sola Norma Piña iba a decir la Constitución soy yo y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite, senador Noroña? Nada más termino esto. Y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con mucho gusto. Gracias. Adelante, un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento, y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente. Compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se lo chupa la bruja porque la gente ya lo repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se lo chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer. ¿Con qué objeto, senadora Telles?
Muy bien, la no me anotamos quieren al final. hacer ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México. La democratización del poder judicial y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo. Porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a los ministros que aún estando en contra nuestra tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia, y larga vida a nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Para corregir al senador Fernández Noroña, para corregirlo, debería usted tener conocimiento, si es un tema que viene y aborda aquí a la tribuna, de que fui yo quien presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo. Y lo hice hace años, senador. Y usted también debió haber estado atento, porque cuando presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo, el entonces presidente López Obrador se asustó mucho y me contestó en la mañanera al día siguiente diciendo que yo quería que invadieran a México. ¡Qué simpleza! ¡Qué mentira! No es cierto que yo quiero que Estados Unidos invada a nuestro país. Y no es cierto que todos los mexicanos que apoyan que Estados Unidos ayude contra los cárteles, ellos tampoco pretenden que Estados Unidos invada a México. Lo que pasa es que muchos mexicanos estamos desesperados ante la violencia que Morena trajo, porque ha habido una explosión de violencia como nunca con Morena, el país donde ahora más matan hasta los sacerdotes. Y Morena y la presidenta Claudia, la autoritaria, no quiere cumplir su obligación de brindar seguridad a los mexicanos. No, ella quiere jugar a la empresaria. Si quería ser empresaria, pues se hubiera ido a la iniciativa privada. ¿Para qué se mete a la política? Su obligación fundamental es dar seguridad a los mexicanos y no lo quiere hacer. Por eso vimos a la presidenta Claudia, la autoritaria, ya voy a terminar, la vimos hoy en la mañanera, muy asustada, con el semblante desencajado estaba la presidenta Claudia, la autoritaria, con el semblante desencajado. Y como usted, Noroña, dando de gritos, porque Trump había avisado que iba a confiscar los bienes de los cárteles, y eso no le conviene a Morena, porque los cárteles son sus socios. Gracias, senadora. Por alusiones personales, continúa el senador Noroña. Hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo respeto el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República, ojalá se quede allá hasta que desaparezcan al PAN, quien aquí le dijo a Dan Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos, y él que habla de que está en contra de la militarización pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país porque el pueblo no los quiere, y como no pueden llegar al gobierno quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración.
En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República, y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Senador. Ni modo, senador Noroña. Sabía que no quería que le respondiera. Lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora, cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, a que se tipifique en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. A ver, por alusiones tiene la palabra el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidenta. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer dijo muy claramente: no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte, mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a cómo han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale, y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular, y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más que la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la revolución mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte,
no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado, así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas. Concluye. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Honorable Asamblea. Yo hoy quisiera preguntarle a este Senado mexicano y particularmente al régimen morenista, al bloque mayoritario, ¿sirve o no sirve pues la Corte? Porque cuando les dan la razón, hasta aquí dicen larga vida, pero cuando no, los buscan desaparecer. Eso es lo que hacen las dictaduras. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Desaparecieron el tribunal máximo y construyeron el tribunal suyo. Desaparecieron al Congreso e hicieron su propio Congreso. Desaparecieron los contrapesos, las instituciones que ya se rumora que la próxima semana vienen a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque no quieren que haya otros datos y no quieren que haya transparencia. Pero lo que le quiero decir al régimen morenista y particularmente al presidente de este Senado de la República, quien se toma fotos en la sesión, quiero decirle, compañero, que hasta las dictaduras caen. Tarde que temprano caerán y tarde que temprano tendrán que pagar por las atrocidades que están haciendo a nuestro país. Además, yo quiero plantearles de forma propositiva aquí, aprovechemos la buena disposición que aparentemente tiene el presidente Donald Trump de combatir a los grupos delictivos. No nos neguemos a la colaboración internacional. Yo quisiera que le preguntaran a la gente si quieren o no que haya colaboración internacional para que puedan vivir en paz. Concluya, senador. Para que no siga habiendo ejecuciones, para que no vivamos el terrorismo permanente, para que no le vuelvan a cortar la cabeza al alcalde de la capital del estado de Guerrero. Concluya, senador. Que si no quieren que haya colaboración internacional para vivir en paz. Creo que le hablan por ahí, presidenta. Gracias, senador. Le están pidiendo la palabra. Usted ya concluyó. ¿No ha terminado todavía, no? A ver. Amigo. Bueno, déjenme hablar. Creo que a la oradora anterior le preguntaron 2 veces, ¿no? A ver, senadoras, senadores del Partido Acción Nacional. Miren. Pues sí, pues. A ver, ¿Quién anda aludiendo por ahí? estamos en alusiones. El compañero senador Marco Cortés está contestando una alusión y no es para preguntas. Por eso es que no dimos la palabra y su tiempo concluyó, senador Marco Cortés. Era para hechos. Gracias, senador. Le niega a las senadoras de Acción Nacional poder hacer preguntas al orador. Gracias. Y gracias por su intolerancia, presidente. Gracias, senador. Miren, compañeras senadoras, senadores, hemos sido muy flexibles en esta etapa. A ver, permítanme. ¿Por qué les digo que hemos sido muy flexibles? Porque solo fue una ronda de agenda política. Quizá debió haberse acordado 2 rondas por la relevancia del tema, pero no hemos dejado de observar que cada grupo parlamentario pues tiene su estrategia para mantenerse el debate, por ejemplo, y solo lo comento porque lo hemos observado. Los oradores y oradoras que han aludido aquí han sido del mismo grupo parlamentario en la idea de que vuelvan a tribuna. Por eso les digo que hemos sido muy flexibles porque hemos aceptado de los 2 lados. Vamos a cerrar esta parte con la alusión ahí sí directa al senador Noroña hasta por 2 minutos. Primero, quiero manifestar mi respaldo a la presidencia de la mesa directiva.
Justo al principio de la sesión comenté que no puede intervenir cualquier senador, senadora cuando quiera y como quiera, que yo presidiendo he sido muy flexible y lo único que ha generado pues es que no se confunda la flexibilidad con debilidad. Y eso que les quede muy claro que no existe. Este movimiento es mayoritario y sabe ejercer su responsabilidad mayoritaria en todos los espacios públicos que tiene. Segundo, cuando usan el eufemismo muy simpático Acción Nacional, que llama dictadura a una democracia, que llama dictadura a democratizar al Poder Judicial, a que por el voto universal, secreto y directo se elija a las personas juzgadoras. ¿Quién elige a las juezas, jueces, magistrados y magistradas? Nadie. Entre el mismo Poder Judicial se lo reparten. Se acabó. Se van a elegir por el voto universal, secreto y directo, les guste o no les guste. Eso se llama democracia. Eso se llama el mandato del pueblo. Y eso es lo... Pues están desesperados porque como no tienen el respaldo popular, pues quisieran que siguiera siendo el dedo, pero eso se acabó, se acabó, se acabó, por más que griten se acabó y dejen de brincar como chinicuiles en comal, porque no aguantan los argumentos, no aguantan, tienen que gritar, tienen que interrumpir al orador, pidan la palabra, aprendan a debatir, ¿dónde les enseñaron? Instituto de Formación Política de Morena, denles un curso a los legisladores de la oposición y legisladoras para que aprendan a discutir, que sepan que cuando no están en el uso de la palabra tienen que escuchar. Gracias. Y para que vean que no les tenemos miedo a debatir, le propongo a la presidencia de la mesa que se abra una nueva ronda de agenda política para seguirles dando su medicina. Tengan para que aprendan. Senador. Ayer perdieron y van a seguir perdiendo, porque el pueblo de México está de nuestro lado. Muchas gracias, senador, por su atención.